Bienvenidos de nuevo al Códice de la Venganza. Mi nombre es Olivia Smith. Tengo 34 años. La noche en que mi marido se puso de pie frente a 200 personas, presentó a mi mejor amiga como la mujer que cambió mi vida. Yo estaba sentada a 3 mesas de distancia, sosteniendo una copa de champán que nunca había tocado. El salón de baile estaba cálido. Ese tipo de calidez particular que proviene de demasiada gente impregnada de perfume. Candelabros que brillan con intensidad. Un cuarteto de jazz tocando algo suave por debajo del bullicio de una multitud que no me notaba. Recuerdo el instante exacto en que se encendió el micrófono. Recuerdo cómo la voz de Daniel llenó la sala. Suave, ensayada, segura. La voz que le había ayudado a construir durante 7 años de matrimonio. 7 años de prepararlo para presentaciones, reuniones de juntas, para cada evaluación de desempeño que casi lo destrozó. Recuerdo mirar a Priya, mi mejor amiga, la mujer a la que conocía desde que teníamos 22 años, sentadas en la biblioteca de la universidad discutiendo sobre el mismo trabajo de investigación. Llevaba un vestido rojo. 2 semanas antes de la gala, le había dicho que el rojo era el color favorito de Daniel en una mujer. No lo había usado como arma, pero ella lo había usado de esa manera. Me miró al otro lado de la habitación solo por un segundo y luego apartó la mirada. Lo que no sabían, lo que ninguno de los dos se había planteado siquiera, era que cada persona en ese salón estaba allí por mí. Cada contrato sobre esa mesa, cada cliente en esa sala, cada dólar asociado al nombre de Daniel. Yo lo había orquestado desde una perspectiva que jamás se les había ocurrido considerar. Lo que no sabían era que yo llevaba 14 meses preparándome para este momento. Pero me estoy adelantando. Antes de contarte cómo terminó, necesito contarte cómo empezó. Porque las peores traiciones no anuncian a bombo y platillo. Llegan en silencio, a lo largo de los años, disfrazadas de amor. Antes de continuar, ¿desde dónde estás viendo esto ahora mismo? Porque quiero preguntarte algo, y quiero que seas sincero contigo mismo al responder. ¿Alguna vez te has hecho pequeño para que otra persona se sintiera más importante? ¿Alguna vez has reprimido lo que sabías tu inteligencia, tu poder, tu valía porque creías que mantener la paz era lo mismo que ser amado? Lo hice durante 7 años. Y durante los primeros 5, pensé que era un acto de generosidad. Quienes nos conocían a Daniel, y a mí en el ámbito social, creían comprender nuestra dinámica. Veían a un hombre encantador y elocuente, Daniel Mercer, el prometedor director ejecutivo de Vantage Consulting Group, de 40 años, mandíbula marcada, un apretón de manos impecable, el tipo de hombre que entra en una habitación y llama la atención. Y me veían a su lado. Olivia Smith, su esposa, tranquila, discreta, compasiva. En los eventos de la empresa, me mantenía al margen de las conversaciones y sonreía en los momentos oportunos. En las cenas, esquivaba las preguntas sobre mi trabajo con algo modesto y breve. Trabajo entre bastidores, solía decir. La gente lo aceptaba. La gente siempre acepta la historia que menos les exige. Lo que creían, que yo era la esposa. Apoyó, adornó, secundaria. Lo que era cierto era que yo era el arquitecto. 7 años antes, cuando Daniel y yo nos conocimos, era un gerente de proyectos de nivel medio en una empresa regional que estaba al borde de la quiebra. Era inteligente, realmente inteligente, pero carecía de instinto para posicionarse. No entendía cómo se movía el poder dentro de una organización, ni tenía la capacidad de leer el ambiente más allá de las apariencias. Sabía ejecutar. No sabía elaborar estrategias. Yo, en cambio, había dedicado 4 años a crear una pequeña consultora con un solo portátil y una lista de 40 contactos. Para cuando conocí a Daniel, había triplicado mi negocio, incorporado a 3 socios y empezado a trabajar como consultor para empresas lo suficientemente grandes como para que mi nombre apareciera en reuniones a las que nunca había entrado físicamente. Entendía los sistemas,
Entendía el apalancamiento. Entendía cómo hacer crecer algo en silencio, sin llamar la atención, sin generar competencia. Cuando Daniel y yo nos enamoramos ya al principio, sí que nos enamoramos de verdad, tomé una decisión que yo creía que era amor, pero que en realidad era una forma de evadirme. Dejé mi trabajo en un segundo plano. Les dije a mis socios que me retiraba. Redirigí mi energía hacia el desarrollo de la carrera de Daniel, porque él tenía un sueño que requería arquitectura. Yo creía que construirlo juntos era lo mismo que construirlo para mí misma. Esa frase era importante. No lo entendí hasta mucho después. Redacté su primer documento de presentación importante, el que le consiguió a Vantage Consulting, su cliente principal. Meridian Industrial. Un contrato por valor de $4.700.000 a 3 años. Daniel lo presentó. Daniel consiguió el ascenso. La noche siguiente, me senté en la cocina. Abrí una botella de vino y pensé. Así es como se ve una verdadera sociedad. En ese momento no me di cuenta, pero acababa de establecer el patrón. La falta de respeto no se manifestó abiertamente. Se coló sigilosamente a través de pequeños detalles, como el aire frío que entra por debajo de una puerta. No de golpe, sino gradualmente, hasta que la temperatura de la habitación cambia y uno olvida lo que es sentir calor. En nuestro segundo año de matrimonio, Daniel empezó a viajar más por trabajo. Era de esperar. Su carrera estaba despegando y yo lo entendía. Yo misma lo había planeado. Lo que no esperaba era el cambio en la forma en que hablaba de su trabajo al volver a casa. Dejó de decir nosotros. Empezó a decir yo. Yo construí la relación con Meridian, reestructuré la cuenta de Hendrix, desarrollé el nuevo modelo de servicio, lo observé. No dije nada. Me dije a mí mismo que la versión pública era simplemente la forma en que hablaban los profesionales, que él sabía en privado lo que era verdad, que nuestra verdad privada era suficiente. Esa frase también importaba. En nuestro tercer año, asistimos a una conferencia, la Cumbre Anual de Liderazgo de Vantage, celebrada en un complejo turístico de Scottsdale. Durante 3 semanas, ayudé a Daniel a preparar su discurso de apertura. Reestructuré su argumento, perfeccioné sus datos y reescribí la introducción 3 veces hasta que dio en el clavo. Me senté frente a él en la mesa del comedor a las 11 de la noche, leyéndole párrafos en voz alta para que pudiera escuchar el ritmo de sus propias palabras. Lo hizo de forma brillante. Claro que sí, la base era la correcta. Después, una socia senior de Vantage, una mujer llamada Catherine, me encontró en la recepción. Me apartó un poco, como suele hacerse cuando se quiere decir algo importante. Me dijo, Olivia Smith, Daniel me ha comentado que eres toda una estratega. Si alguna vez quieres incorporarte oficialmente, nos encantaría hablar contigo. Sonreí. Dije algo amable. Más tarde esa noche, se lo mencioné a Daniel, con ligereza, curiosidad, sin presionarlo. Se rió. No con crueldad, sino con naturalidad. Dijo, lo odiarías, cariño. Te gusta la libertad que te da el fondo. Lo dejé pasar. Me dije a mí mismo que tenía razón. Me describía como si fuera un mueble que ha colocado a su gusto y que no tiene intención de cambiar. En aquel momento no lo entendí. Ahora sí. Priya entró en nuestras vidas en 4º año. Ella y yo habíamos mantenido un contacto informal desde la universidad. Una amistad que se mantenía a través de mensajes ocasionales y cenas anuales. Como si estuviéramos retomando un hilo sin llegar a tejerlo del todo. Pero ese año, regresó a la ciudad tras su divorcio. Y yo sintiendo, creo, una soledad indefinida que aún no había nombrado, la invité a volver a formar parte de nuestro círculo íntimo. Era brillante. Quiero ser justa al respecto, porque esta historia no trata de odiarla. Priya era inteligente, ambiciosa y socialmente intrépida, algo que yo no era. Podía entrar en una habitación y adueñarse de ella. Reía a carcajadas, hacía preguntas directas,
Vestía de rojo y no se disculpaba por ocupar su lugar. Me encantaban esas cosas de ella. Se la presenté a Daniel en una cena en nuestra casa. Los vi entablar una conversación fluida de esas que surgen cuando uno se siente conectado y sentí. Lo recuerdo perfectamente. Una pequeña punzada que atribuí a un simple placer social. Se llevaban bien. Bien. Mi marido y mi mejor amigo. Bien. Ese aleteo era mi instinto. Lo silencié. Durante el año siguiente, Priya empezó a asistir a más eventos profesionales de Daniel. Primero como mi acompañante. Acababa de terminar una relación y pensé que le vendría bien ampliar su red de contactos. Luego, poco a poco, empezó a acompañar a Daniel a eventos cuando yo no estaba. Los llamaba reuniones de trabajo. Cenas estratégicas. Él necesitaba un acompañante. Ella estaba disponible y era conveniente. Lo noté. Lo mencioné una vez. Con delicadeza. Sin reproche. La respuesta de Daniel fue mesurada y algo fría. No me había dado cuenta de que tenía que justificar mi trabajo de networking profesional ante mi propia esposa. Lo dijo amablemente. Esa fue la peor parte. Lo dijo como si fuera la verdad. Me eché atrás. Esa era la particularidad de Daniel. Tras años de absorber mi mente estratégica, había aprendido a hacerme dudar de mis propios instintos. Me había observado trabajar el tiempo suficiente como para comprender cómo desarmarme. Sabía que valoraba la lógica. Sabía que desconfiaba de las reacciones emocionales. Así que, cada vez que estaba a punto de ver algo con claridad, lo reinterpretaba como una emoción. Y yo volvía a refugiarme en la razón. Así es como se ve cuando alguien usa tu inteligencia en tu contra. Así es como se ve cuando la persona a la que más enseñaste ha aprendido lo suficiente como para superarte. O al menos cree que lo ha hecho. Esa ni siquiera era la peor parte. La peor parte era Priya. ¿Por qué Priya lo sabía? Priya había sido mi amiga el tiempo suficiente para saber perfectamente lo que estaba haciendo. Y aún así lo hizo. Me enteré como la mayoría de la gente. No por confrontación, sino por un detalle tan insignificante que debería haber sido olvidable. Excepto que mi cerebro no funciona así. Mi cerebro cataloga. Mi cerebro conecta. Era martes por la noche. Estaba organizando la oficina en casa. Una tarea que hacía una vez al mes. De forma sistemática. Cómo despejar el espacio de trabajo antes de empezar un nuevo proyecto. Encontré un recibo. Un papel doblado. Caído entre el escritorio y la pared. Un recibo de restaurante. De hacía 2 meses. Un sitio en el distrito financiero al que nunca había ido. 2 copas del mismo vino. La misma botella. No la misma copa. Postre para 2. La fecha del recibo era jueves. Recordaba ese jueves en concreto porque lo había pasado en una videollamada con un contacto en Singapur. El comienzo de algo que estaba construyendo discretamente. Algo que nadie de mi entorno más cercano sabía. Había estado en casa todo el día. Daniel había estado en una cena con un cliente. Guardé ese recibo durante mucho tiempo. Luego lo guardé en el cajón de mi escritorio. Y no dije nada. Porque esto es lo que la mayoría de la gente no entiende sobre momentos como este. El primer instinto, el dolor. La rabia. La confrontación es la respuesta predecible. Y las respuestas predecibles les dan control a los demás. Reaccionan a tu reacción. Controlan la narrativa. Había pasado años estudiando cómo se mueven las fuerzas del poder. Sabía que quien revela sus cartas primero casi siempre pierde. Así que cerré el cajón. Y empecé a mirar. Los siguientes 4 meses fueron los más tranquilos de mi vida. Al menos en apariencia. En realidad, estaba llevando a cabo una auditoría completa. Comencé con lo que sabía. Revisé cada proyecto que se le había atribuido a Daniel en los últimos 7 años. Las propuestas, las presentaciones, los planes estratégicos, las presentaciones a clientes. Tenía copias de todo. Porque yo lo había creado todo. Tenía borradores en discos duros privados.
Tenía archivos con fecha y hora. Tenía cadenas de correos electrónicos donde le había enviado a Daniel materiales que él luego envió a clientes con su propio nombre. En algunos casos, minutos después, sin ninguna modificación ni mención de autoría. El rastro documental era extraordinario. No porque lo hubiera creado intencionadamente, no lo hice. Simplemente, nunca había tirado nada. Una vieja costumbre. Instinto organizativo. El tipo de cosas que hacen automáticamente quienes trabajan con sistemas. Porque nunca se sabe cuándo se necesitará consultar algo. Ahora lo sabía. Mientras hacía esto, también estaba terminando algo que había comenzado 18 meses antes. Algo que Daniel desconocía. Algo que Priya desconocía. Algo que incluso mis antiguos socios no comprendían del todo. Había estado reconstruyendo mi consultoría de forma discreta y metódica. Sin alardear. Sin publicidad. Había estado asesorando a 3 empresas medianas bajo una estructura de holding que mantenía mi nombre en un segundo plano. Había estado creando una cartera de clientes que, llegado el momento, se convertiría en algo importante. Uno de esos clientes era una empresa llamada Ardent Capital Group. Puede que necesites recordar ese nombre. Durante estos 4 meses, también comencé, con mucho cuidado, a posicionarme dentro de la red profesional de Vantage. No como la esposa de Daniel, sino como una profesional independiente. Me puse en contacto con Catherine, la socia principal con quien había hablado años atrás en Scottsdale. Lo planteé como una oportunidad para retomar nuestra conversación. Se mostró amable, interesada y con curiosidad profesional. Tuvimos 3 almuerzos privados. Compartí lo suficiente de mi forma de pensar estratégicamente. No por completo para generar credibilidad sin revelar mis intenciones. Hice todo esto mientras, en casa, era exactamente lo que Daniel esperaba de mí. Tranquila, presente y comprensiva. Asistía a sus eventos. Hacía las preguntas adecuadas sobre su trabajo. Preparaba la cena. Me sentaba frente a él en nuestra mesa y lo observaba con la claridad particular que se experimenta cuando la actuación finalmente termina. Cuando ves a alguien no como esperabas que fuera, sino como realmente es. Se sentía cómodo. Eso era lo más revelador. No era culpable. No estaba atento. No estaba controlando. Se sentía cómodo porque me había catalogado como alguien que no actuaría, que no podía actuar, que no tenía la autoridad para hacerlo. Me había subestimado durante tanto tiempo que esa subestimación se había convertido en una creencia arraigada. Esa creencia iba a salir cara. La gala era la cena anual de los fundadores de Vantage Consulting, el evento más importante de su calendario, donde se celebraban las relaciones con los clientes más importantes. Se anunciaban nuevas alianzas y se entregaban premios a personas cuyas trayectorias profesionales se habían construido sobre la base de la visión de Vantage. Daniel había sido nominado para el premio Cornerstone de la compañía, que se otorga al ejecutivo que más ha contribuido a la fidelización de clientes a largo plazo y al crecimiento de los ingresos. Llevaba 2 años preparándose para esto. Era algo sumamente importante para él. Yo lo sabía. Lo supe cuando vi por primera vez los criterios de nominación, 18 meses antes, e inmediatamente empecé a hacer cálculos. Porque esto es lo que había estado calculando. Los criterios del premio Cornerstone se basaban en 3 relaciones principales con los clientes: la antigüedad, los ingresos y lo que Vantage denominó historia de origen. Es decir, cómo se había iniciado y cultivado la relación. Los 3 clientes principales en el perfil de Daniel eran Meridian Industrial, Hendrix Brown Asset Management y Castleton Group. Yo había originado los 3. Meridians. Yo había redactado el documento de presentación, desarrollado la arquitectura del servicio e identificado el punto de entrada estratégico a través de un contacto de mi propia red de consultoría. Daniel llegó y presentó lo que le entregué. Hendrix Brown. Reestructuré su modelo de consultoría operativa después de que el enfoque original de Vantage fracasara. Identifiqué la deficiencia.
Desarrollé la solución y acompañé a Daniel durante 3 meses de gestión de clientes complicada. La relación se mantuvo porque le indiqué con exactitud, palabra por palabra, lo que debía decir en la reunión que casi la terminé. Castleton, la más reciente de las tres. La presenté personalmente, a través de mi red de contactos reconstruida, mediante un contacto que había cultivado durante mis 18 meses de tranquilidad. Presenté a Daniel al director ejecutivo de Castleton en una cena privada que Daniel creyó que yo había organizado por interés social propio de una esposa. Lo había organizado porque necesitaba que tuviera un tercer cliente importante, con la suficiente influencia como para que la nominación resultara convincente. Necesitaba que la nominación se produjera en esa gala en particular. Necesitaba que sucediera por quien más estaría presente. Permítanme hablarles de Ardent Capital Group. Ardent Capital era uno de los clientes de asesoría privada con los que trabajaba bajo mi estructura de holding. Se trataba de una firma de inversión en fase de crecimiento dirigida por un fundador llamado Marcus Webb. Metódico, discretamente poderoso. El tipo de hombre que se mueve con lentitud porque puede permitírselo. Porque cuando se mueve, las cosas cambian. Llevaba casi un año asesorando a Ardent. Marcus conocía mi trayectoria profesional completa. Marcus había visto mi documentación. A lo largo de varias reuniones muy minuciosas, Marcus había desarrollado una comprensión muy precisa del origen de la inteligencia estratégica detrás del trabajo más importante de Vantage con sus clientes. Marcus Webb había sido invitado a la gala como un potencial cliente importante de Vantage Consulting. Aceptó la invitación porque le sugerí que le resultaría esclarecedora. Estaba sentado en la mesa contigua a la mesa de honor de Daniel. Estaba sentado 3 mesas más atrás, con una visión clara del micrófono. La velada comenzó como siempre comienzan estas veladas, con la cuidadosa coreografía social de personas que se necesitan mutuamente, estableciendo una conexión genuina. Observé a Daniel desenvolverse entre los asistentes. Se le daba bien. Se había vuelto realmente bueno en ello. Y lo reconocí para mí mismo sin restarle importancia. Había aprendido. Ahora era un verdadero ejecutivo, capaz y seguro de sí mismo. Yo había construido esa imagen, pero él la había interiorizado. Priya estaba a su lado. No de forma ostentosa, no eran tan ingenuos para eso, pero sí constantemente. Se movía cerca de él. Cuando él se acercaba a otra conversación, ella lo seguía. Observé la sutil geometría de la situación con el mismo desapego que había cultivado durante 14 meses. En un momento dado, Priya se acercó a hablar conmigo. Era cálida, relajada, segura de sí misma. Me preguntó cómo me había ido la semana. Me tocó el brazo cuando se rió. Esta fue la parte más cruel, no la traición en sí, sino la actuación de normalidad que la rodeaba. La forma en que podía mirarme y sonreír con verdadera alegría sabiendo perfectamente lo que había hecho. Le devolví la sonrisa. Le pregunté por su trabajo. La miré a los ojos con firmeza y observé un destello en su expresión. Una leve señal de confusión, de inquietud, porque, en cierto modo, esperaba alguna señal de que lo supiera. Y yo no le estaba dando ninguna. No le di nada porque estaba ahorrando todo. La cena terminó. Comenzaron los discursos. La entrega de premios. Daniel fue el tercer y último homenajeado de la noche. Recibió el premio Cornerstone, acompañado de una descripción detallada de su trayectoria con los clientes, su contribución a los ingresos y su extraordinario instinto para forjar relaciones. Escuché atentamente cada palabra. Llevaba años oyendo versiones similares de esta historia. La de Daniel Mercer, el artífice de las mejores relaciones con los clientes de Vantage. La mente estratégica detrás de su crecimiento más significativo. Se paró en el podio. Sonrió con esa sonrisa particular que le había visto practicar. Abierta, cálida, con un toque de modestia al principio, que fue ganando confianza. Agradeció a sus colegas. Agradeció a los clientes presentes. Luego se volvió hacia Priya.
que estaba sentada en su mesa, y dijo mirándola directamente, con la voz resonando por el micrófono para 200 personas. También quiero reconocer a la persona que más me ha desafiado e inspirado este año. Priya, has cambiado mi forma de ver este trabajo. 200 personas la miraron. Se sonrojó. Se tocó la clavícula. Miró sus manos con el gesto ensayado de quien recibe un cumplido en público. Sostuve mi copa de champán. No bebí. No me moví. Daniel volvió a lo personal. Habló de construir un legado. De gratitud. Del futuro. No me mencionó. Ni una sola vez. Estaba a 3 mesas de distancia. Su esposa, con quien llevaba 7 años casado. Ni una sola vez. Eso estuvo bien. De hecho, era necesario. Porque lo que sucedió en los siguientes 20 minutos tenía que ocurrir en una sala donde todos acababan de ver exactamente lo que él valoraba y lo que descartaba. El contraste debía quedar claro. Y él lo había logrado a la perfección. ¿Recuerda eso? Cuando Daniel se sentó, Marcus Webbe se puso de pie. Esto no estaba previsto. Nadie en la sala, excepto yo, se lo esperaba. Marcus era de esos hombres que, al entrar en una habitación, crea silencio sin exigirlo. Era alto, pausado y vestía de una manera que comunicaba que no tenía nada que demostrar. Miró al director general de Vantage, un hombre llamado Gerald Holt, y dijo amablemente, con el tono de quien inicia una conversación de negocios: Gerald, espero que me concedas un momento. Tengo algo que compartir que creo que es relevante para el futuro de tu empresa. Gerald Holt, que deseaba fervientemente tener a Ardent Capital como cliente, dijo que por supuesto. Marcus declaró, durante los últimos 11 meses, he estado consultando con un estratega que, en mi opinión, es una de las mentes operativas más sofisticadas con las que me he topado en mis 20 años de experiencia en inversiones. En ese tiempo, he revisado documentación, documentos originales, archivos con fecha y hora, correspondencia original con clientes que me ha proporcionado una visión precisa del origen y la estructura de varias de las relaciones más importantes de Vantage con sus clientes. Hizo una pausa. La sala se había quedado en silencio, en ese silencio particular que precede a una revelación. La relación con Meridian Industrial se inició a través de la red de contactos de Olivia Smith Mercer y se basó en un documento de presentación que ella misma redactó íntegramente. La reestructuración de Hendrix Browne fue su modelo estratégico, implementado bajo el nombre de Daniel Mercer. La presentación a Castleton, que tuvo lugar hace 7 meses, fue realizada directamente por Olivia Smith Mercer, a través de su propia red profesional por iniciativa propia. Miró a Gerald Holt. Comparto esto porque Ardent Capital está considerando un importante contrato de asesoría. Y quiero trabajar con el estratega adecuado. Se sentó. La habitación no se movió. Quiero contarles exactamente cómo se sentía ese silencio. ¿Por qué el silencio tiene textura? Este tenía peso. El peso de 200 personas reajustándose simultáneamente, reconstruyendo una imagen a partir de nueva información, experimentando la incomodidad particular de darse cuenta de que habían estado mirando a la persona equivocada durante años. Daniel se había quedado muy quieto. No pálido, sino quieto. Una quietud que no es la calma, sino todo lo contrario. La suspensión total de un sistema cuyos estímulos se han vuelto repentinamente incoherentes. Priya estaba mirando la mesa. Gerald Holt me estaba mirando. No me apresuré. No me puse de pie de forma dramática ni pronuncié un discurso. Simplemente me quedé de pie. Me alicé el vestido de un azul marino intenso. No rojó y caminé hacia el frente de la sala al ritmo de alguien que ya ha estado allí. De hecho, que siempre estaba aquí. Que simplemente dejaba que los demás se pusieran al día. Me detuve junto a Marcus. No miré a Daniel. Miré a Gerald. Le dije, llevo tiempo queriendo tener esta conversación. Creo que Vantage y yo tenemos algunas cosas que discutir.
Lo que siguió no fue una explosión. El verdadero poder no explota. Se asienta. Gerald Holt solicitó una reunión conmigo a la mañana siguiente. Vino acompañado de 2 socios senior. Yo llevé documentación no organizada con fines vengativos, sino completa. Originales con fecha y hora. Cadenas de correos electrónicos. Borradores con mi autoría integrada en los metadatos. Correspondencia con clientes que mostraba la evolución real de la relación. 7 años de trabajo, organizados como siempre lo había hecho. Por sistema, por lógica, por veracidad. La reunión duró 4 horas. El premio Cornerstone fue reestructurado discretamente. Más tarde supe, gracias a Catherine, quien se había convertido en una verdadera aliada, que los socios habían estado discutiendo el futuro de Daniel en la firma durante varias semanas. Su conclusión se vio complicada por el hecho de que era realmente capaz de llevar a cabo las tareas, y que varias de las relaciones con los clientes se habían mantenido en gran medida gracias a su gestión directa en los años posteriores a que yo las estableciera. No iban a despedirlo, pero iban a reajustar la estrategia. Lo que es más importante, iban a incorporarme, no como la esposa de alguien, no en un segundo plano, sino como lo que realmente era. Vantage me ofreció un puesto de asesor estratégico independiente, comenzando con un contrato formal para 3 clientes ya existentes. El contrato se estructuró según mis condiciones. La remuneración era considerable. No negocié mucho. Simplemente sabía lo que valía. Propuse la cifra y aceptaron. Marcus Webby formalizó el acuerdo con Ardent Capital al mismo tiempo. Como yo sospechaba, lo había visto todo con claridad desde los primeros meses de nuestra colaboración. Había esperado porque yo se lo pedí. Porque el momento era crucial. Porque el lugar tenía que ser el adecuado. Porque la revelación tenía que hacerse en público, frente a quienes habían construido una narrativa falsa y quienes la habían creído. A esto me refiero cuando digo que soy estratégico. No destruí nada. Reorienté la arquitectura. Daniel llegó a casa esa noche 2 horas después que yo. Estaba en la cocina. Nada dramático. Simplemente estaba allí, preparándome un té. Porque suelo tomar té por las noches y eso no había cambiado. Él entró y se quedó en el umbral. Me giré y lo miré. Y quiero ser precisa sobre lo que sentí en ese momento. No sentí nada que se pareciera a lo que esperaba. Ninguna satisfacción que se asemejara a una calidez. Ninguna reivindicación que se asemejara a un alivio. Sentí algo más parecido al silencio de un cálculo largo finalmente concluido. El agotamiento tras la última línea de una ecuación muy larga. Él dijo, ¿cuánto tiempo llevas planeando esto? Consideré la pregunta con sinceridad. Llevo construyendo de forma independiente unos 18 meses. El acuerdo específico con Marcus, unos 7 meses, se quedó allí parado con esa información. Le dije, no voy a discutir contigo, Daniel. Creo que llevamos mucho tiempo haciendo algo que no funcionaba. Y ahora es evidente. Probablemente sea mejor así. Me preguntó si sabía de Priya. Le dije que sí. Me preguntó cuánto tiempo hacía. Le dije que 14 meses. No tenía nada que decir al respecto. No hay nada que decir ante 14 meses de conocimiento. 14 meses de observación, preparación, de elegir el silencio en lugar del caos, la estrategia en lugar de la reacción. Eso elimina la capacidad de defenderse. Porque la defensa contra la emoción es la lógica. Y yo ya le había arrebatado la lógica. Dijo en voz muy baja. No pensé que me estuvieras prestando atención. Dije, lo sé. Eso fue lo más cierto que dijimos. Había construido toda una narrativa interna en torno a mi falta de atención. Mi pasividad. Mi conformidad con el trasfondo. Me había convertido en alguien inofensiva al negarse a verme con claridad. La traición fue real. La infidelidad. El reconocimiento. El olvido. Pero debajo de todo eso había algo más fundamental. Me había mirado todos los días durante 7 años y había elegido. Continuamente.
Ignorar lo que había en mí. Lo había permitido. Eso era mío. Me había vuelto invisible porque confundí el amor con la autodestrucción. Le había dado el beneficio de la duda mucho más allá del punto en que la duda era razonable. No iba a volver a hacer eso. Ni por él, ni por nadie. El divorcio se desarrolló sin sobresaltos. Mi abogado fue minucioso y no se dejó impresionar por ninguna de las posturas de Daniel. Principalmente porque la situación financiera, una vez documentada por completo, era clara. 7 años de contribución intelectual y estratégica a un ascenso profesional con un valor monetario demostrable. Sin compensación formal. Sin participación accionaria. Sin reconocimiento. Esto tenía un peso legal que lo sorprendió. Pero no a mí, ya que había estado en conversaciones con ese abogado durante 8 meses antes de que llegara este momento. Llegamos a un acuerdo. No voy a detallar cada término, pero fue justo. Es decir, reflejaba la verdad, que en este caso era que la carrera de Daniel se había construido en gran medida gracias a mi trabajo. Y una parte de su valor me pertenecía. Priya y yo no volvimos a hablar. No fue una decisión drástica. Simplemente dejé de hacerlo. Ya no quedaba nada en esa relación que quisiera conservar. Ella se puso en contacto conmigo 2 veces. Una por mensaje de texto y otra a través de un amigo en común. Fui cordial y breve. Algunos finales no requieren una escena dramática. Hay cosas que simplemente se dejan de intentar. 6 meses después de la gala, abrí mi propia firma. No una discreta, ni una estructura de fondo, sino una firma independiente bajo mi propio nombre. Olivia Smith Mercer Strategic Advisory. El lanzamiento nos sorprendió a las personas clave. Catherine de Bantage se unió como socia senior. 2 de las empresas de la cartera de Ardent Capital se convirtieron en clientes principales. En 8 meses, ya tenía un equipo de 7 personas. Les cuento estas cifras no para impresionarlos. Lo importante no son las cifras. Lo importante es que la capacidad siempre estuvo ahí. Todo lo que se construyó bajo el nombre de Daniel surgió de lo que yo llevaba dentro. De lo que decidí prestar a la historia de otra persona. Recuperarlo no fue difícil. Técnicamente hablando. Técnicamente, solo fue una reorientación. La dificultad había sido interna. Los años creyendo que el amor requería menoscabo. La paciencia que me había costado reconstruir la confianza. No en él, ni en Priya, sino en mí misma. En esa parte de mí que cataloga, conecta y calcula. Esa parte por la que me había estado disculpando desde el principio. Desde que sonreí modestamente en las cenas y dije, trabajo en segundo plano. Ya no trabajo en segundo plano. Hay una pregunta que me hacen con frecuencia a veces en la versión de esta historia que he contado profesionalmente. A veces en la versión que les he contado a mujeres de mi confianza que es, ¿te arrepientes de haber esperado? ¿Te arrepientes de los 14 meses de silencio? ¿Te arrepientes de no haberlo confrontado en el momento en que encontraste el recibo? La respuesta es no. No porque el silencio siempre sea la mejor opción, ni porque la paciencia siempre sea una virtud. La respuesta es no por lo que se construyó durante esos 14 meses. Se construyó documentación. Se construyó a Marcus Webb. Se construyó a Catherine. Se construyó una lista de clientes. Una estructura empresarial. Una estrategia legal. Una sala llena de 200 personas que necesitaban ver la verdad presentada de una manera que no pudieran malinterpretar ni tergiversar. La confrontación inmediata, emocional e instintiva le habría dado a Daniel el control de la narrativa. La habría manejado como una crisis personal. La habría presentado como la de un marido herido lidiando con una esposa emocionalmente inestable. Él habría salido ileso. Y yo habría emergido como la mujer que armó un escándalo. Y nada de la verdad real los 7 años. El trabajo, el olvido habría sido visible. Al esperar, tomé el control de la narrativa. Al elegir la sala, tomé el control de la sala. Al traer a Marcus, traje a alguien cuya credibilidad era indiscutible.
cuya información estaba documentada, cuya presencia transformó el evento de una acusación en una revelación. Las acusaciones pueden ser negadas. Las revelaciones son presenciadas. Esto es lo que quiero que entiendas. Si estás escuchando esto y reconoces algo, en ello no necesariamente la traición específica, sino el patrón, el lento declive, el silencioso borrado, los años de hacerte pequeño para que algo más pudiera crecer. El momento en que te das cuenta de que tu paciencia se ha confundido con impotencia. No estás indefenso. Simplemente puede que hayas llegado temprano. La diferencia entre la devastación y la estrategia radica en el tiempo y la documentación. La diferencia entre una escena y un giro inesperado reside en la calidad de la preparación. La diferencia entre reaccionar y decidir reside en la disposición a sentir el dolor sin actuar, a conocer la verdad sin anunciarla antes de estar preparado, a construir en silencio hasta que el silencio se vuelva innecesario. Tengo 34 años. Dirijo una empresa que asesora a compañías en crecimiento estratégico. Tengo un equipo al que respeto y clientes que confían en mí. Tengo un apartamento que es completamente mío. La luz de la mañana es diferente cuando el espacio es solo tuyo. Cuando no tienes que preocuparte por la comodidad de nadie más. Cuando puedes sentarte en tu cocina a las 6 de la mañana con un té y la ciudad fuera de la ventana y ser tú mismo en toda tu plenitud. Mi nombre es Olivia Smith. Y desde aquella noche de gala, jamás he vuelto a trabajar entre bastidores, ni una sola vez. De ahora en adelante, la habitación es donde yo esté.